Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a calcular el seno de un ángulo determinado en tu hoja de cálculo Excel. Bien, antes de comenzar con esto, lo recomendable es que tú descargues este archivo para que puedas practicar mirando este mismo vídeo. Bien, el link para que lo puedas descargar te lo dejo en la descripción. Baja un poquito y ahí vas a encontrar la descripción para que puedas bajar este archivo. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren, la función que vamos a utilizar tiene el mismo nombre que queremos obtener, seno. Ahí lo tenemos, igual seno entre paréntesis, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la página de Microsoft Excel. Miren, acá tenemos la función seno. Bien, descripción: devuelve el seno de un ángulo determinado. Y por acá la sintaxis. Miren, obligatorio es escribir el ángulo expresado en radianes cuyo seno deseamos obtener, ¿no? Miren, acá hay una observación. Si expresa el argumento en grados, o sea, vamos a tener que multiplicarlo por pi entre 180. O si no, en reemplazo de multiplicarlo, también podemos utilizar la función radianes. Bien, vamos de una vez a practicar con esto. Miren, acá lo tenemos y nos pide, miren, nos pide sacar el seno de pi medios. Ok, miren, vamos a poner acá igual, llamamos a la función, voy a acercarme un poquito, llamamos a la función seno, abrimos paréntesis y acá vamos a poner, miren, pi medios, ahí está, perdón, pi y entre 2. Ok, cerramos paréntesis, presionamos enter y así de fácil, es el número 1. Bien, luego de eso, miren, tenemos acá el número, pero en grados. ¿Qué nos dice Microsoft Excel? Que debemos multiplicarlo por pi entre 180. Vamos a hacerlo, miren, vamos a poner igual. Vamos a llamar a la función seno, abrimos paréntesis y acá tenemos, miren el grado, 30, vamos a poner el número 30 y acá le vamos a multiplicar por pi entre 2, pi entre 100, sí, estoy que me confundo, perdón, 30 por pi entre 180, cierro paréntesis, presiono enter y miren, tengo acá el resultado 0.5. En caso de que tú no quieras multiplicar pi dividido entre 180, también puedes utilizar, miren, la función radianes, que a mí me parece más fácil, ¿no? Vamos a poner igual, llamamos a la función seno y acá, miren, acá vamos a poner radianes, ahí, la función radianes. Abrimos paréntesis. El ángulo es el 30 grados, miren, acá lo tenemos 30, cerramos paréntesis, un paréntesis y cerramos el segundo paréntesis y presionamos enter, ¿ok? Como pueden observar, 0.5 y 0.5, acá es multiplicando por pi entre 180 y acá simplemente es utilizando una función adicional que vendría a ser radianes, ¿no? Que nos transforma de grados a radianes. Y eso sería prácticamente todo, ¿ok? Si quieres conocer las otras funciones trigonométricas, lo puedes encontrar también en la descripción de este mismo vídeo. Bien, si tienes alguna pregunta, alguna duda, como siempre digo, comenta este mismo vídeo para yo poder responder y ayudarte. Bien, no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.